Hermanos, bueno, primeramente le doy gracias a Dios porque me permite esta oportunidad de estar en esta Convención Nacional de Pastores, y gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Reciban un saludo de parte de nuestro pastor Samuel Reyes Marín. Les envía un saludo y pues por causas de fuerza mayores no pudo estar aquí, pero me encomendó, hermanos, que impartiera este estudio. Y vamos a buscar en nuestras Biblias, por favor, en la epístola de San Pablo a Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, vamos a dar lectura a los versículos 5 al 9. Gloria a Dios. Si ya lo tienen, vamos a leer alternadamente la palabra de Dios. Si ya lo tiene, diga amén. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Leemos todos el 9. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Nuevamente leemos el versículo 9. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Les pido, en el amor del Señor, vamos a orar todos pidiendo al Señor su dirección y su guianza. Bendito Padre que estás en los cielos, alabamos y bendecimos tu nombre. Dice tu palabra, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Y tú has querido que cada uno de nuestros hermanos, de los pastores, Señor, estén en este lugar. Quizá muchos hermanos quisieron venir, pero no pudieron hacerlo. Pero a ti te ha placido, Señor, el darnos este lugar, Señor, de estar en esta convención para aprender de tu palabra. Te ruego ahora que nos enseñes, así como enseñabas a tus discípulos tu buena palabra, que también nos enseñes a nosotros para ser cada día mejores ministros de Jesucristo. Señor, háblanos en esta hora, que tu Espíritu Santo sea el que tome este lugar, que ocupe este lugar, y sea Él el que ponga esta palabra en cada corazón, en cada vida, Señor, y así nuestros ministerios sean fructíferos y bendecidos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Tengan la bondad de sentarse, hermanos, por favor. El tema general de nuestra convención es la integridad en el ministerio. Y a mí me ha tocado dar este primer estudio. Vamos a verlo en relación a la integridad de la doctrina. Es el tema en el cual vamos a estar disertando, la integridad de la doctrina. Para comenzar, es necesario comprender lo que significa la integridad o lo que es la integridad. La palabra integridad viene del latín integritas, que significa totalidad, honestidad y rectitud. Eso es integridad. Este vocablo también se deriva del adjetivo ínteger, que quiere decir intacto, entero, no tocado, no alcanzado por un mal. Y esto me recuerda a Ananías y Zafira,
cuando dice que ellos vendieron la heredad y sustrajeron algo del precio de la heredad. Ya no entregaron íntegro el precio de la heredad, porque ya habían tocado ese dinero. Y hermanos, dice la palabra de Dios que por esta causa murieron, por tratar de mentir al Espíritu Santo, porque integridad significa intacto, entero, no tocado, no alcanzado por un mal. Viene a ser así la integridad, la cualidad del que no está tocado ni alcanzado por nada, la pureza originaria y sin contacto o contaminación con un mal o daño. Eso es lo que significa integridad, algo que es total, también es honestidad y es rectitud. Ahora bien, la palabra doctrina, porque estamos hablando de la integridad de la doctrina, la palabra doctrina viene del latín docere, que quiere decir enseñar, y se puede definir a la doctrina como las verdades fundamentales de las Sagradas Escrituras, las enseñanzas de Cristo, lo que nosotros creemos, lo que el Señor nos enseñó a través de su palabra. Eso es la definición de nuestro tema. Ahora bien, vamos a pasar a nuestro primer punto. Y el primer punto, hermanos, que traigo es que la integridad de la doctrina comienza con la integridad del ministro. La integridad de la doctrina comienza con la integridad del ministro. Porque un ministro no puede guardar íntegra la doctrina de Cristo si primeramente él no es una persona íntegra. La integridad de la doctrina va a comenzar con nosotros. Si somos íntegros, podremos también luchar y velar por guardar la doctrina que se nos ha dado íntegra. El contexto de Tito capítulo 1 versículo 6, antes de llegar al versículo 9, donde dice retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, nos habla primeramente de cómo debe de ser el ministro. Y el versículo 6 de Tito 1 dice, el que fuere irreprensible. Luego lo repite en el versículo 7 y dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Primero habla de la integridad del ministro, primero habla de la integridad del pastor, y cuando Pablo da las características que tiene que tener un pastor, un obispo, un ministro, entonces pasa a decir que también debe de ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Precisamente cuando Pablo escribe a Timoteo, en la primera epístola de San Pablo a Timoteo capítulo 4, Primera Timoteo capítulo 4, versículo 16, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Antes de decir, ten cuidado de la doctrina, primero el apóstol Pablo le dice a Timoteo, primero cuida de ti, cuida de tu persona, cuida de tu comunión con Dios, cuida de tu vida espiritual. Y Pablo dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Da unas características de cómo debe de ser el pastor. No podemos, hermanos, estar echando suertes para la elección del pastor, como fue el caso del apóstol que sustituyó a Judas. Vemos cómo la Biblia dice que echaron suertes. Pero no vamos a aplicar ese principio a todos los pastores. Bueno, pues a ver quién cae, el que caiga. No, pero sí la Biblia da características. Tienes que cuidar que sea irreprensible, le dice Pablo. Tienes que cuidar que tenga a sus hijos en sujeción, que sea de buen testimonio, que sea apto para enseñar, que no sea un neófito, que no ame las ganancias deshonestas.
enseñanzas, y Dios nos ha dejado claramente en la Biblia las características que debe de tener un pastor. No podemos esperar también de alguien que no es íntegro que vaya a cuidar la sana doctrina. El ministro debe cuidar primeramente su vida espiritual, su vida moral, su honestidad. Imaginemos, hermanos, a un ministro que le guste tomar lo ajeno, a un ministro que le guste tomar de las ofrendas que no le pertenecen. Podrá ser una persona íntegra, y si no es una persona íntegra, podrá cuidar de la sana doctrina. Si ama las ganancias deshonestas, va a acomodar la palabra de Dios con tal de sacarle provecho al evangelio. Por eso él debe de ser primeramente íntegro como ministro. Tampoco no le podemos confiar la sana doctrina a una persona que miente. No puede ser un ministro mentiroso que ahorita dice una cosa y ya después dice: yo no lo dije. Al rato se retracta, al rato se echa para atrás. Y una persona que no es íntegra, ¿cómo se le va a encomendar la sana doctrina? ¿Cómo va a cuidar de ella? El ministro que es íntegro posiblemente haga un compromiso y después diga: ay, ¿por qué dije esto? ¿Por qué me comprometí? Pero si es íntegro va a decir: de modo, ya lo dije y mi palabra vale. Y Dios dice que mi sí debe de ser sí y mi no debe de ser no también. Así que si ya lo dije, lo tengo que hacer, porque soy honesto, porque soy un ministro de Dios. También el ministro debe cuidar su obediencia a la doctrina, su obediencia también a su pastor, porque Pablo dice: tal como ha sido enseñada la doctrina, así debes de enseñarla tú también. Imaginémonos, hermanos, que usted le dice a su colaborador o a su obrero que es obrero de su iglesia, y usted es su pastor de él, y usted le entrega una iglesia y usted le enseñó una doctrina, y al rato lo vuelve a visitar al mes, usted va a llevar la Santa Cena o va a ver cómo sigue la iglesia, y se encuentra que ya está enseñando otra doctrina. Y usted le dice: ¿sabes qué, hermano? ¿Quién te enseñó eso? Yo no te lo enseñé, yo te enseñé otra cosa. Y si ese pastor es íntegro, va a reconocer. Pero si no es íntegro, se va a rebelar contra usted, porque no es íntegro. Entonces no se le puede confiar la integridad de la doctrina a un pastor que no es íntegro en su vida personal, en su vida espiritual. Primeramente, el pastor debe de ser íntegro, y entonces sí, si es íntegro, tenga la seguridad que siempre va a cuidar la integridad de la doctrina que usted le enseñó. Amén, hermanos. Gloria a Dios. En segundo lugar, la integridad de la doctrina es importante por su origen divino. Es muy importante que tengamos íntegra la doctrina, porque quien nos la dio o de quien la aprendimos, el origen de la doctrina es Dios mismo. Dios la ha transmitido a nosotros por la inspiración del Espíritu Santo a través de su palabra. Leemos San Juan 10, San Juan capítulo 10, versículos 16 y 17, dice así: también tengo otras ovejas que no son de este redil, a aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Dice el 17: por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Leemos San Juan 14, 24. Dice la palabra de Dios así: el que no me ama no guarda mis palabras,
Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿De quién es esta palabra, hermanos? Es la palabra de Dios. Jesús mismo dijo, es la palabra de mi Padre, es la palabra del Señor. Y el origen divino se demuestra en la autoridad y el poder de la doctrina que Dios nos concede predicar, hermanos. Ahí vemos que es de Dios, por su autoridad, por su poder. La Biblia dice en Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29. Mateo 7, 28 y 29 dice así: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahora leemos Lucas 4, 31 y 32. Lucas 4, 31 y 32 dice: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Por eso, hermanos, creo que es importante guardar la doctrina, porque es una doctrina que tiene autoridad, porque es una doctrina que tiene poder. Tiene poder para salvar. Es la doctrina con la cual nosotros fuimos alcanzados. Es el evangelio con el cual nosotros fuimos convertidos. Es una doctrina que tiene poder para cambiar. Es una doctrina que tiene poder para sanar enfermos, para echar fuera demonios. No veo entonces por qué tengamos que cambiarla. No veo entonces por qué la gente se preocupa por tener doctrinas novedosas, doctrinas nuevas, si esta doctrina que es tan antigua, tan poderosa, hermanos, fue la que nos cambió, la que nos sacó del pecado, la que transformó nuestras vidas, la que nos llenó de la presencia de Dios. Por eso no hay necesidad de cambiarla, porque es una palabra de autoridad, porque es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Si es de origen divino, entonces la responsabilidad de guardar íntegra la doctrina, la responsabilidad no es con el hombre. La responsabilidad de predicar íntegra la doctrina la tenemos con Dios. Tenemos que mantener íntegra la doctrina porque es de Dios, y a Él le vamos a dar cuentas de lo que nosotros estamos predicando y enseñando a la iglesia. Dice en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 3. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 3 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. No enseñen diferente doctrina. Tito 2:1 también nos dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pablo habló que habría en los últimos tiempos mucho peligro en cuanto a la doctrina, falsos maestros, falsos profetas. Pero Pablo le dice a Timoteo: aunque veas que los demás se han vuelto a las fábulas, se han vuelto a otras doctrinas, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tú habla lo que está de acuerdo a la palabra de Dios, aunque veas que otras iglesias son más grandes que la tuya, y veas que han prosperado porque le han abierto la puerta a las herejías. Dice el Señor: tú habla lo que es de acuerdo a la doctrina, porque la responsabilidad no es con el hombre, la responsabilidad es con Dios. Y un día daremos cuenta de lo que hablamos, de lo que predicamos, porque Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo, pero también a los que te oyeren. La responsabilidad, hermanos, es con Dios.
La Biblia dice en Tito 1:7, volvemos a leer el mismo pasaje, Tito 1:7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. El 9 dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Tal y como se nos ha enseñado, así tenemos que seguir predicando la sana doctrina. En tercer lugar, hermanos, al ser la doctrina de origen divino, es deber de todo ministro salvaguardar la sana doctrina. Todos nosotros tenemos el deber de proteger la doctrina, de defender la doctrina íntegramente, tal y como nos ha sido enseñada. La doctrina hará frente a la herejía, y la palabra de verdad siempre va a prevalecer contra el error. Vivimos tiempos peligrosos en lo espiritual. Podemos darnos cuenta que ministros que en un tiempo predicaban la sana doctrina, ahora ya predican otras doctrinas nuevas. Iglesias enteras que por muchos años sus pastores predicaron la sana doctrina, hoy vemos cómo han doblado las manos. Hoy vemos cómo han claudicado, cómo han caído en la apostasía. Tristemente, hermanos, iglesias conservadoras, iglesias que permanecían en la doctrina, ahora las vemos que se han desviado siguiendo doctrinas extrañas y novedosas. Y esto, hermanos, está escrito en la palabra de Dios. En 2 Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 4, nos dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pablo hablaba de un tiempo que vendría, donde no querrían sufrir la sana doctrina, donde seguirían las fábulas. Y ya no podemos decir como un tiempo futuro, sino como un tiempo presente. Estamos viviendo los tiempos de los cuales habló el apóstol Pablo, cuando muchos ya no sufren la sana doctrina. Se han vuelto a las fábulas. Ahora bien, hace mucho tiempo hablábamos de los peligros que eran las sectas, como los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas, el catolicismo. Y si alguien trata de convencernos, inmediatamente decimos: no, eso es un error, eso no lo podemos aceptar, no lo podemos creer. Pero yo veo que hay todavía mucho más peligro en las herejías encubiertas que están dentro de la iglesia muchas veces, que se quieren infiltrar porque son más peligrosas. Pablo dijo que de entre los mismos hermanos se iban a levantar falsos maestros y falsos profetas. Cuando viene de allá afuera es peligroso, pero cuando está de dentro, hermanos, es todavía más peligroso. Todavía tiene más peligro. Y ese es el peligro. Por eso debemos cuidar íntegra la sana doctrina. Pero ¿qué es lo que nos enseña la sana doctrina? ¿Qué es lo que enseña la doctrina? Primeramente, hermanos, la doctrina que hemos recibido, que hemos aprendido, enseña, entre otras cosas, a Cristo como el centro de la predicación. Nuestra doctrina es una doctrina cristocéntrica. La Biblia dice en Hechos capítulo 8,
Hechos capítulo 8, versículo 5, nos dice así la palabra de Dios. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba, ¿a quién? Les predicaba a Cristo. El tema de la Biblia no es la autoexaltación del hombre. El tema de la Biblia central no es la prosperidad material del hombre. No es el evangelio de la prosperidad. El tema central que predicaron los apóstoles, el tema central que nos habla la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es Cristo mismo. Y tenemos que hablar todo lo que encierra la persona y la obra de Cristo desde su nacimiento. Hay quienes dicen, no, hablar del nacimiento de Cristo, eso no es importante. Pero es el fundamento. Si no hay un nacimiento virginal, entonces la obra de Cristo, la obra redentora de Cristo, no podría ser válida, hermanos. Tenemos que empezar desde el nacimiento de Cristo. La Biblia habla del nacimiento de Cristo. Los evangelios hablan del nacimiento de Cristo. Los magos se gozaron, los ángeles se gozaron del nacimiento de Cristo. Al único que no le gustó fue al diablo, porque el diablo mandó matar a todos los niños menores de 2 años. A los únicos que no les gusta hablar del nacimiento de Cristo es a los testigos de Jehová. Pero nosotros no somos testigos de Jehová. Nosotros aprendimos una doctrina. Nosotros aprendimos una sana doctrina desde los pastores, hermanos, más antiguos. A través de la historia podemos ver que todos los movimientos evangélicos, todos los pastores, todos los reformadores, hermanos, hablaban del nacimiento de Cristo. Tenemos que hablar, el centro de nuestra predicación es Cristo, desde su nacimiento, su bautismo, su ministerio, su predicación, su muerte y su resurrección, su exaltación, su segunda venida por nosotros. Tenemos que predicar acerca de la obra de Cristo. Él debe de ser el centro de nuestra predicación, hermanos. Debemos de predicar a Cristo como el centro. Eso es la sana doctrina, hablar acerca de Cristo. Segundo lugar, también la Biblia como nuestra norma de fe y conducta. Nosotros creemos que toda la escritura es inspirada por Dios. La Biblia dice en el Salmo 119, Salmo 119, 160. Salmo 119, 160 dice: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo tu juicio en tu justicia. A la Biblia ni le falta, ni tampoco le sobra. La Biblia dice: no añada a sus palabras. No le podemos quitar ni le podemos aumentar. La Biblia es nuestra norma de fe y conducta. Y debemos usar la Biblia frente a los falsos profetas, frente a los falsos maestros, frente a las supuestas revelaciones que hay en estos tiempos. Hay muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, pero nosotros debemos seguir predicando la palabra de Dios. No debemos predicar de sueños, no debemos predicar de nuevas revelaciones, no debemos predicar de nuevas enseñanzas. Debemos seguir predicando la palabra de Dios, porque eso nos enseña la doctrina íntegra, su palabra. Bendito sea el Señor. Número 3, la salvación por la obra redentora de Jesucristo, que viene por el arrepentimiento, que se recibe cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe y confianza en el Señor. Tenemos que seguir predicando la salvación por los méritos y la obra de Cristo. Y esto le hace frente a los ritos, a las prácticas modernas que ahora se están infiltrando en las iglesias. Vamos a ver lo que dice 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1.
Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Cuando habla la Biblia de herejías encubiertas, quiere decir que son enseñanzas disfrazadas. Quiere decir que son enseñanzas que entran con sigilo, entran encubiertas y dicen cierta verdad, pero también ahí va metida la herejía, va metido el error. Nosotros creemos que la salvación es por medio del arrepentimiento y de la fe en Cristo. Nosotros creemos, porque así nos enseñaron nuestros pastores, que el hombre es salvo cuando se arrepiente de corazón, cuando abandona el pecado, cuando cree en Jesucristo y lo recibe como su Salvador. Se opera la obra de la salvación en el hombre. El Señor murió por nosotros en la cruz del Calvario. Su sangre es suficiente para perdonar nuestros pecados. Entonces entran luego herejías y dicen: ¿sabes qué? Es cierto, Dios te perdonó, pero a lo mejor tus papás o tus abuelitos hicieron algún pacto con Satanás, o a lo mejor eran brujos, eran hechiceros, y tú por eso no tienes dinero, y a ti por eso no te va bien, porque ellos hicieron un pacto y tienes que romper con las maldiciones generacionales. Y ahí está la herejía. Y entonces, ¿qué? ¿La salvación de Cristo no sirvió? ¿La sangre de Cristo no fue suficiente? ¿La obra del Espíritu Santo no fue suficiente? ¿No nos basta con la sangre de Cristo? ¿No nos basta con el poder del Espíritu Santo? ¿No dice la Biblia: donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad? Con eso es más que suficiente. Pero cuando introducen eso, ahí está la herejía. Y están negando lo que un día Cristo hizo por ellos. Lo que un día Cristo hizo por ellos. O algunos, ¿verdad?, dicen: bueno, anota aquí, en esta hojita, aquí anota tu pecado. Y quema tus pecados. ¿Va a valer más un papelito que la sangre de Cristo? No, hermanos, vale más la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Vale más su sangre. Y dice la Biblia que Él fue ofrecido una sola vez por nuestros pecados. Y dice también la Biblia: los sepultaré en lo profundo de la mar y nunca más me voy a acordar de ellos. El Señor, cuando nos perdona todos nuestros pecados. Bendito sea el Señor. Dice la Biblia: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Con la sangre preciosa de Cristo. Eso es lo que nos enseñaron, la sana doctrina, lo que aprendimos, la salvación por medio de la sangre de Cristo, por su obra, por sus méritos. También nos habla acerca de la santidad. La Biblia dice en 1 de Pedro 1:16. 1 de Pedro 1:16 dice: gloria a Dios. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Eso nos enseñaron. Una doctrina santa, una doctrina pura. Y nos enseñaron acerca de la santidad. Pero las costumbres cambian. Las culturas cambian. Pero la palabra de Dios no cambia, hermanos. Y esta palabra se aplica para toda persona, para todo creyente. Y es la misma palabra que se predica en Cuernavaca, que se predica en La Victoria, que se predica en Las Chuapas. Es la misma palabra. No porque sea un pueblo, o no porque sea una ciudad, vamos a decir: no, es que aquí en la ciudad es otra vida, es otra manera. No, la santidad es para todos, porque la Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor. La santidad le hace frente, hermanos, a las costumbres mundanas,
Vamos a abrir un poquito la puerta para que tengamos más gente. Vamos a abrir un poquito la puerta a los jóvenes para que haya más jóvenes. No, mis hermanos. La Biblia dice, sed santos, porque yo soy santo. Esto nos enseñaron una vida de santidad. Nos enseñaron a vivir una vida de santidad, y eso es lo que tenemos que seguir predicando. Una doctrina íntegra, una doctrina completa, total. Esta sana doctrina nos habla también acerca de la sanidad divina. Dice la palabra del Señor, hermanos, que en los últimos tiempos habría doctrinas extrañas. Hebreos 13:9. Hebreos 13:9. Dice la palabra de Dios: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. La doctrina que aprendimos, decíamos hace un momento, es una doctrina de poder. Creemos en la sanidad divina, porque el Señor dijo: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Y dice al final de este versículo: sobre los enfermos pondrán las manos, ¿y qué ocurrirá, hermanos? Y sanarán. Sobre los enfermos van a poner las manos y sanarán. Y hasta ahí dice el versículo. Ya no nos dice más. Si nosotros predicamos la doctrina íntegra, podremos, hermanos, entonces hacerle frente a las manifestaciones extrañas que hay en muchos lugares. Como por ejemplo, el día de antier veía a un predicador por internet que les decía a los enfermos: pasen, y traía sus cajas de chicles, y entonces se puso a repartir chicles. Dice: cada quien agarre su chicle, y ahorita los que más queden este chicle, pero primero él oró por los chicles, los que más queden este chicle van a ser sanados. Aunque yo no vi que sanara ninguno, pero todos estaban con sus chicles ungidos. Y luego agarró y tomó un vaso de agua y comenzó a escupir. Y dice: a ver, tú estás enfermo, pásale. Escupió el agua, y entonces le echó el agua donde había escupido, y lo bañó toditito, y entonces lo tumbó. ¿Dónde habla la Biblia acerca de eso, hermanos? La Biblia dice: sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Van a sanar. Eso es lo que aprendimos, la sana doctrina. Otros, por ejemplo, conocí de una iglesia donde a la hora de orar por los enfermos, pasan los enfermos, y ahorita aquí está el Señor, y se ponen a orar por ellos, y comenzaban a vomitar. Imagínese usted un lugar tan santo, un lugar tan sagrado. Nosotros como pastores no dejaríamos subir a una mujer a predicar en pantalones o sin velo. ¿No? ¿Verdad que no lo dejamos, hermanos? Imagínense ahora el altar tan puro, lleno de vómito. El altar lleno de vómito es una abominación. Y sin embargo dicen: es que el Espíritu Santo lo está limpiando. ¿Dónde dice eso la palabra del Señor? ¿Dónde habla la Biblia acerca de eso? La Biblia dice: sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Eso es la sana doctrina, hermanos. Y dice la Escritura que en los últimos tiempos habría doctrinas extrañas. Pero Dios nos dice a nosotros: buena cosa es afirmar el corazón en la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se ocuparon en ellos. Creemos en la sanidad divina, bendito sea el nombre del Señor. También, hermanos, esta sana doctrina nos enseña que creemos en el Espíritu Santo. Creemos en el bautismo con el Espíritu Santo, cuya evidencia, hermanos, es hablar en otras lenguas.
Pero ha habido tantas herejías en relación al Espíritu Santo. Como, por ejemplo, que digan que el Espíritu Santo se está manifestando y las personas se caen, las tumban. ¿Dónde habla la Biblia acerca de eso? En el Nuevo Testamento, ¿dónde habla acerca de eso? Bueno, hay un pasaje en la Biblia donde dice que un demonio derribó a un muchacho y lo sacudió con violencia y echaba espumarajos, pero ese dice la Biblia que era un demonio. La Biblia dice que en el día del Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo, cuando ellos estaban sentados y se derramó el Espíritu Santo, dice que comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pero jamás quedaron inconscientes, por el contrario, estaban bien conscientes. Tanto que cuando Pedro, hermanos, vio que la multitud se había reunido ahí para ver lo que estaba aconteciendo, Pedro se levantó y comenzó a predicarles en su propio idioma, aunque los demás hablaban en otras lenguas. Y les predicó el Evangelio, les predicó la palabra, se convirtieron 3,000 personas. Eso nos enseña la sana doctrina. Pero hay muchas manifestaciones, hermanos, acerca del Espíritu Santo que se enseña que son verdades cuando son errores. Tenemos, hermanos, que enseñar también en la sana doctrina la adoración en el Espíritu, la adoración espiritual. Podemos ver cómo ahora muchas iglesias se han convertido, ya no parecen iglesias, parecen discotecas. Parecen discotecas, ya echan humo y con diferentes luces. Ya no parecen iglesias, parece que uno está entrando, bueno, aunque nunca he entrado en una de ellas, pero lo que se ve, hermanos, parece que van entrando en una discoteca. Ahora ya hay hasta cantinas cristianas, disque cristianas. Entonces tenemos que seguir enseñando a la iglesia la adoración de Dios. He visto, hermanos, tristemente también en videos como las iglesias donde ya es pura carne, donde las iglesias se han convertido en verdaderos salones de baile, donde en muchas iglesias, hermanos, pues hasta ya no ponen bancas porque les estorban las bancas y así ponen las sillas para quitarlas y empieza el baile. Claro, no es el caso de aquí, ¿verdad? Los hermanos tienen sus bancas aquí por la misma necesidad de la convención. Pero tristemente, hermanos, es lo que se está viendo hoy. Y tenemos que guardar íntegra la sana doctrina. La Biblia dice en San Juan 4:24. San Juan 4:24 dice así la palabra de Dios: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Aleluya. Hermanos, tenemos nosotros que predicar la doctrina, la palabra, y no el emocionalismo, porque tristemente en muchas iglesias les gustan las emociones fuertes, se van más por lo que ven. Son iglesias más sentimentales, más emocionalistas, que salen emocionadas. Ahora sí el culto estuvo bien bueno. Y ponen puras alabanzas movidas para poder bailar, para poder danzar. Pero nosotros debemos de tener con fundamento la sana doctrina, hermanos. Dijo el Señor que vendría tiempo cuando ya no sufrirían la sana doctrina. Y tristemente hay muchos predicadores que promueven estas doctrinas, estas herejías. Por ejemplo, veía antier a Cash Luna, que decía que la gracia es como una prostituta. Imagínense, hermanos, las blasfemias que dicen estos hombres. Y la gente, ahí está. Recuerdo una vez cuando estaba de pastor en Antón Lizardo, vino Cash Luna ahí a un estadio
Y hermanos, todas las iglesias suspendieron su culto el domingo por ir a oír ese hereje. Y no hicieron su culto por ir a oír ese hereje. Excepto nosotros, hermanos, ahí estábamos. Y éramos el patito feo, porque no seguíamos sus corrientes. Pero no importa, hermanos, no importa que nos señalen, que nos digan, pero es la doctrina que aprendimos, es la doctrina que nos enseñaron, hermanos. Y tristemente, hermanos, mucha gente se emociona con eso. Luego en el altar, hermanos, ponen a bailarinas que se cuelgan de un trapo y van bajando y van bailando. Miren, hermanos, hasta hay pasarelas en la iglesia donde las hermanas se ponen a modelar y hay un concurso, una pasarela. ¿Hasta dónde ha llegado esta gente? ¿Por qué? Porque se salen de la palabra de Dios. Cuando la Biblia dice, hermanos, que nosotros debemos guardar íntegra la palabra de Dios. Por la gracia de Dios, hermanos, hemos conocido una sana doctrina y tristemente da lástima ver cómo tantos caen en falsos avivamientos. Pero esto es lo que dijo el Señor: vendrán tiempos peligrosos cuando no sufrirán la sana doctrina, y nosotros, hermanos, tenemos que cuidar la doctrina, porque de ella vamos a dar cuentas a Dios. ¿Cuántas veces han llegado con nosotros y nos han dicho: hermano, traigo un mensaje para la iglesia, dice Dios que me deje predicar? Recuerdo una vez que llegó un disque profeta y me dijo: hermano, el Señor me trajo a este lugar y traigo un mensaje para la iglesia. Y le dije: hermano, pues dígamelo a mí. No, hermano, se lo tengo que dar a la iglesia. Y bueno, digo: ¿sabe qué, hermano? No lo puedo dejar. No lo puedo dejar. Es más, ya invité a un pastor a predicar y ya me comprometí con él, no lo puedo dejar. Pero si quiere, vamos al culto. Y fue al culto. Y cuando estaba orando en el altar, fue y me dijo: hermano, dice el Espíritu Santo que me deje predicar 30 minutos. Digo: hermano, permítame, estoy orando. Y ya después va otra vez y dice el Espíritu Santo que siquiera me deje predicar 10 minutos. Y ya después me levanté de orar y me volvió a decir: dice el Espíritu Santo que siquiera me deje predicar 5 minutos. Digo: no, hermano, no lo puedo dejar predicar, porque Dios me encomendó una iglesia, me encomendó una doctrina. Y dice la Biblia que vendrían lobos rapaces. Al final, como no pudo, dijo: hermano, ¿no me puede dar para mi pasaje? Porque andaba de iglesia en iglesia, nada más pidiendo ofrendas. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, a quién dejamos predicar, a quién invitamos. No nos dejemos llevar. En una ocasión, hermanos, fue a la iglesia una hermana y estábamos orando por los enfermos, y esa hermana se levantó y que ora por un niño y que lo tira. Y hermano, yo digo: no, pues esto no, yo no les enseño a los hermanos. ¿Saben lo que hice? Fui corriendo y levanté al niño, y el niño se levantó como si nada. ¿Cómo que lo tira? Si Dios vino a levantar, Él no vino a tirar. El que nos quiere ver tirados es el diablo. Pero el Señor vino a levantarnos, hermanos. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Cuando dice la Escritura, algunos que los únicos que se cayeron en un evangelio donde habla que dice que eran unos impíos que fueron a aprender a Jesús. Esos impíos sí se cayeron. Pero, hermanos, los que somos de Cristo, no, al contrario, el Señor nos levanta. Cuando Juan vio la gloria del Señor, y dice la Biblia que él cayó como muerto a los pies del Señor, el Señor lo levantó. El Señor lo levantó y le dijo: levántate, no temas, yo soy el primero y el postrero. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, hermanos, dice la palabra del Señor en 2 de Juan 1:10. Segunda epístola de Juan 1:10, dice así la palabra de Dios: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. No lo recibas si trae otra doctrina. Dice la palabra de Dios también en Judas 1:3.
Judas 1:3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hay que contender por esta doctrina, hay que guardar esta doctrina, porque de ella vamos a dar cuentas a Dios. Finalmente dice la Biblia, hermanos, en Proverbios capítulo 22, versículo 28, dice: no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. No traspases los linderos antiguos. Nuestros pastores nos enseñaron una doctrina. Dios nos enseña una doctrina en su palabra. No debemos ni tenemos por qué cambiarla, ni tenemos por qué dejarnos llevar por doctrinas diversas y extrañas. Tenemos que conservar la doctrina íntegra, en su totalidad, tal y como nos la enseñaron, tal y como nos la dieron. Un día nuestros pastores ya no van a estar, pero tenemos, hermanos, nosotros que vigilar y cuidar la doctrina que ellos nos enseñaron. Tenemos que cuidarla. ¿Por qué? Porque es la doctrina de Dios. Así como nos la enseñaron, así tenemos que cuidarla íntegra, porque de ella vamos a dar cuentas a Dios, hermanos. Vamos a ponernos de pie en esta hora y vamos a dar gracias por la palabra de Dios. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude, hermanos. Gloria a Dios. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, porque nos has dado entendimiento para conocer una sana doctrina. Tristemente vemos alrededor en nuestro mundo, Señor, cómo el mundo está infestado de tantas herejías, de tantas doctrinas falsas. ¿Cuánta gente, Señor, se va a perder? Porque no nada más es un falso ministro el que se pierde, sino tristemente también congregaciones enteras que son engañadas por falsos maestros, por falsos profetas. Señor, mucha gente vive perdida, y es nuestro deber hacer volver del error a un hermano. Ayúdanos a hacerlo, Señor, pero también ayúdanos a conservar esta doctrina. Quizá alguno se ha tentado a abrir la puerta a algunas prácticas que se ven novedosas, que se ven atractivas, que atraen gente. Pero ¿de qué sirve, Señor, que haya tanta gente si están perdidos? Señor, ayúdanos. Es cierto que predicar la sana doctrina, vivir la sana doctrina y permanecer en la sana doctrina, es cierto que es más difícil que la iglesia crezca así, Señor, una iglesia sana. Pero es mejor, Señor, es mejor, Dios mío, que cuando tú vengas nos encuentres predicando una doctrina santa, una doctrina pura, porque habremos de cambiarla, Señor. Si fue la doctrina que creímos, si fue la doctrina con la cual fuimos libres del pecado, en la cual fuimos alcanzados, si, Señor, los enfermos sanan cuando oramos por ellos, porque vamos a tomar otras nuevas prácticas. Porque si cuando predicamos, Señor, las almas se convierten, Padre, porque vamos a buscar otros métodos antibíblicos. Si es el evangelio que tú predicaste, un evangelio sencillo, pero poderoso, pero puro. Ayúdanos, Jesús,
bendice a cada pastor, bendice a su congregación, bendice a su iglesia. Señor, tu palabra dice que cuando aparezca el príncipe de los pastores, en aquel día tú nos vas a recompensar, en aquel día, Señor, tú nos vas a coronar, en aquel día nos darás el galardón por haber guardado el mandamiento sin mácula, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Grábala en nuestro corazón y danos ese carácter, danos ese valor, esa firmeza, Señor, para permanecer en la doctrina. Aunque se levanten falsos maestros, falsos profetas, ayúdanos a contender y a luchar para mantener esta doctrina que hemos aprendido en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Y amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Gloria al Señor. ¿Cómo decimos a nuestro hermano Antonio Gómez? Que Dios lo bendiga, ¿verdad?